Abrimos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 3. Quiero aprovechar para aquellos que son o tienen por lo menos un poco de estructura y les gusta, aprovechar, animarles a leer el libro de Proverbios 12 veces en el año. Eso significa que leemos un proverbio cada día, un capítulo de Proverbios cada día. Entonces, hoy tocaría Proverbios capítulo 5 y uno se va familiarizando. Es el libro que nos dice para qué tenemos que leerlo, que es para alcanzar sabiduría, discernimiento, discreción y todo lo que está en los primeros 6 versículos del 7 versículos del libro de Proverbios para tenerlo en cuenta. Pero hoy estamos en capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8. El título de este sermón es ¿Dónde estará puesta tu confianza en el 2025? Rumbo al 2025, ya estamos en el 2025. ¿Dónde va a estar puesta tu confianza? Vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra y luego avanzamos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de prepararnos en este momento para escuchar tu voz. Queremos que nos ayudes con el uso del tiempo, con la posibilidad de aprovecharlo lo mejor posible. Y te agradecemos, Señor, porque tenemos todas las posibilidades de victoria a través de tu palabra, confiando en ella y confiando en tu persona a través de tu palabra. Queremos que este 2025 nos encuentre confiando en Dios, pero también necesitamos aprender qué significa confiar en Dios. Así que te pedimos que nos ayudes, que podamos sacar provecho. Gracias te damos por tu palabra, porque es viva y eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y hasta el versículo 8. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No sé cuántos de ustedes enseñaron a nadar a sus hijos, o no les enseñaron a nadar, o no les enseñaron a nadar a sus padres, pero alguna vez han visto, quizá le han pasado, estar en la pileta, o en la piscina, como decimos en Uruguay, estar en la pileta con los brazos extendidos, y el hijo allí, o la hija parada en el borde, que se tira, que no se tira. Yo lo he visto con mi nieta estos días, con su papá Felipe, y esperando que se largue, ¿no? ¿Recuerdan ese momento? Seguramente que sí. El cambio del rostro, ¿no? En el niño una vez que se lanza y se ríe, y cómo cambia la conducta del niño una vez que lo hace. La próxima vez es más rápido, ¿verdad? Esa transición de miedo a seguridad, de desconfianza a confianza, lo cambia absolutamente todo. Y eso abre el camino a nuevos desafíos, porque ya después el niño quiere tirarse más lejos o lo que sea, ¿no? ¿Es así de fácil confiar en Dios? ¿Confías en Dios como el niño que se tira en los brazos de su padre? Sería maravilloso que nuestra relación con Dios sea similar a esta, de mucha confianza, como el niño con el padre o como la hija con el padre. Sin embargo, nuestros corazones pecaminosos nos impiden confiar en Dios completamente, de forma pura y perfecta. Lo sabemos. Pero la palabra de Dios nos asegura que a medida que nosotros crecemos y maduramos en la vida espiritual, nuestro caminar con Cristo, el tiempo de lanzarnos a los brazos de Dios es cada vez más corto. El tiempo que tardamos en lanzarnos a los brazos de Dios es cada vez más corto. Eso es lo normal, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña en la confianza en Dios. Es decir, nuestra confianza en Dios crece en la medida que nosotros crecemos en nuestra vida espiritual. Aunque no es perfecta hasta el día que estemos en la presencia de Dios, crece nuestra confianza. Pero lo que yo quisiera hacer en esta mañana, con este texto que nosotros leímos, y lo miremos en su contexto, es que tengamos en cuenta el mecanismo bíblico, así le llamo yo, para confiar en Dios y
los beneficios de confiar en Dios. ¿Cuál es el mecanismo bíblico? ¿Cuál es el método? ¿Qué es lo que la Biblia nos da, que es sencillo para confiar en Dios y los beneficios que tenemos de confiar en Dios? Como la Biblia lo enseña. Es decir, como el niño que pudiera decir, mirá, le dice a su hermanito, tirate, que yo ya me tiré, es así, funciona así, papá te agarra, otro. O sea, hay ciertas cosas o ciertos principios que ya se manejan y decimos, lo podemos comunicar a otros. Por supuesto que, como dije, nuestra confianza en Dios es deficiente, lo será toda la vida, pero quiero que rescatemos esto. Más allá de eso, que nos va a pasar y nos va a seguir pasando, yo quiero que recordemos que es posible aumentar nuestra confianza en Dios. Es posible que crezcamos en nuestra confianza en Dios. Y ese es el rumbo que debemos tomar en el 2025 y quiero compartirlo con ustedes. Ahora, quiero que veamos rápidamente, y yo tengo la tendencia a detenerme mucho en el primer punto, voy a cuidar esto, pero quiero que veamos el contexto de Proverbios para confiar en Dios. Porque ustedes saben que he sido cuidadoso con esto. Cada vez que tomo un pasaje de la Escritura, yo les digo, elevémonos como un helicóptero y miremos todo el panorama. Esto está en el libro de Proverbios. Lo que leímos recién es del libro de Proverbios. Esto es el género literario de poesía. No es narrativa, es poesía bíblica, es poesía. Y la poesía bíblica no es como la poesía castellana, que riman las palabras. En el hebreo, la poesía riman las ideas. Una idea y luego dicho de otra manera, pero lo mismo. Así que hay un énfasis que se da en la poesía hebrea. Pero aparte de eso, para que veamos el contexto general de esta poesía hebrea, aquí en Proverbios, si Proverbios 1.7, acompáñenme, si Proverbios 1.7 llega a ser por lo general o conocido como el versículo clave del libro de Proverbios, es decir, el versículo que sostiene el libro de Proverbios, observen lo que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese texto, que no solamente está en Proverbios, está en Salmos y también está en el libro de Job, pero este texto llega a ser el versículo clave del libro de Proverbios, que nos ayuda a recordar. Si este versículo es el versículo clave, el capítulo 3, del cual nosotros leímos hoy, versículos 5 al 8, es como la bisagra, una bisagra que abre la puerta para poner en práctica la sabiduría de Dios. Es decir, Proverbios 1 me dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 3 es la bisagra que abre la puerta a esa sabiduría. Empezamos a ver con más detalle cómo podemos nosotros crecer en el temor de Dios. Entonces, el capítulo 3, ya estamos allí ahora, el capítulo 3 destaca la importancia de confiar en Dios con todo el corazón, apoyándonos en la guía y la sabiduría en cada aspecto de nuestra vida. Porque la sabiduría de Proverbios, y la sabiduría bíblica en realidad, no es la adquisición de conocimiento simplemente, es cómo ponemos en práctica lo que sabemos. Es decir, uno puede tener entendimiento de carpintería, ¿verdad? Eso es conocimiento, pero cómo uno pone en práctica el conocimiento de la carpintería es sabiduría. Y por eso encontramos carpinteros, para usar un oficio, encontramos carpinteros que nos sorprenden, que trabajan con las mismas herramientas, que conocen los mismos elementos, pero que llegan a hacer cosas increíbles porque aplican lo que conocen de una forma que muestra que tienen sabiduría. Eso es igual en la vida cristiana, no es tanto lo que conocemos, sino cómo practicamos lo que nosotros sabemos. Y eso es lo que Proverbios 3 está haciendo, está abriendo la puerta para que nosotros entendamos cómo aplicar la sabiduría. Y es importante esto porque es clave para que nosotros confiemos en Dios, porque si no, no podemos avanzar en este año ni en el resto de nuestra vida. Entonces, cuando se trata de la sabiduría para la vida, encontramos el principio en Proverbios capítulo 1. Cuando se trata del valor de la sabiduría, lo vemos en capítulo 2, que no lo vamos a leer ahora, pero Proverbios 2 dice que nosotros la escudriñamos como a tesoros, la buscamos como a plata, como a piedras preciosas, escarbamos y tratamos de encontrar porque tiene valor la sabiduría. El principio es el capítulo 1, el valor de la sabiduría es el capítulo 2, y finalmente el capítulo 3 es el mandato bíblico a aplicarlo a nuestras vidas y los beneficios que tiene.
Y el pasaje que nosotros leímos, versículos 5 al 8, es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Y es uno de los pasajes más conocidos de Proverbios, por supuesto. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Un pasaje conocido. Bien. Ese es el contexto de la confianza en Dios, en el libro de Proverbios. Ahora quiero que veamos la puerta que abre el camino a la confianza. ¿Cuál es la puerta que abre el camino a confiar en Dios? Miren cómo comienza Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 3.1 introduce el término que en hebreo es, y ustedes lo habrán escuchado, Torah. La Torah son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los libros de la ley. Es la primera vez que Proverbios utiliza el término Torah. La primera vez que aparece es en capítulo 3, versículo 1. Importante porque es la puerta que se abre. Y está diciendo, no solamente eso, el texto está usando la ley de Dios. Hijo mío, le está diciendo el papá a su hijo, no te olvides de mi ley, y realmente es Dios hablando a sus hijos y a su pueblo, no te olvides de mi ley, no te olvides de mi Torah, no te olvides de mi instrucción. Pero fíjense que hay un triángulo de vida allí, porque dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Mandamientos y ley es, digamos, un sinónimo, los mandamientos y la ley. Pero tenemos un triángulo allí entre la ley de Dios, el corazón y el guardar, que significa obedecer. Hay un triángulo entre la palabra de Dios, el corazón nuestro y la obediencia. Muy importante eso. Si vamos a confiar en Dios, tenemos que saber que hay un principio. Está la palabra de Dios, está nuestro corazón y está la forma en que nosotros hacemos caso a la palabra de Dios con nuestro corazón. Es decir, que lo que está diciendo en el versículo 1, ya vamos a ir al versículo 5 al 8, lo que está diciendo en versículo 1 es que no olvidar la palabra de Dios es mucho más que tenerla en nuestra memoria. Implica obedecerla. Cuando la Biblia dice que nosotros no olvidamos la palabra de Dios, no está diciendo que no olvidamos de leerla todos los días. No. Cuando la Biblia dice que no olvidamos la palabra de Dios, está diciendo que no olvidamos de ponerla en práctica. No está hablando de conocimiento, está hablando de sabiduría, porque es el libro de Proverbios. Saberla y no aplicarla, básicamente, es olvidarla. Saberlo y no aplicarlo es olvidarlo. Y a eso es lo que apunta Salomón al llegar al capítulo 3, versículos 5 al 8. Es decir, observen un poco más lo que dice el versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. No se olviden que es poesía esto. ¿Ah? Pero está diciendo algo. Está explicando en versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Salomón da por sentado que los que están leyendo esto conocen la ley. Y la misericordia y la verdad son dos palabras importantes en la ley. ¿Por qué? Es una frase que se utiliza a menudo, misericordia y verdad, son dos palabras en conjunto que se utilizan a menudo para representar el carácter de Dios. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 34. Cuando Moisés pide que Dios le muestre su rostro, Dios aparece y habla de que Dios es el Dios de misericordia y verdad. Proverbios 25:10 dice la Escritura, en Salmo 25:10, David está orando por sabiduría, está orando por dirección de Dios, y dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Misericordia y verdad tienen que ver con el carácter de Dios, pero aquí a Salomón está diciendo que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, que las ate a su cuello
y las escriba en la tabla de su corazón. Y lo que está diciendo básicamente es que Dios espera que nuestra confianza en Él represente su persona en nuestras vidas. Porque no es la única vez que Proverbios utiliza esto, misericordia y verdad, también lo utiliza para representar el carácter humano, es decir, la transferencia de lo que es Dios en nuestras vidas. Porque eso está mostrando que confiamos en Dios. Por ejemplo, Proverbios 16, versículo 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando corregimos el pecado, cuando Dios nos corrige a nosotros, lo hace conforme a su carácter. Y cuando nosotros lo hacemos con otros para ayudarles, lo hacemos igual. O, por ejemplo, Proverbios capítulo 20, versículo 28, dice, misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Así que el carácter moral de Dios, misericordia y verdad, se transfieren al ser humano y dice que tiene que atarlo en la tabla, tiene que atarlo a su cuello y escribirlos en la tabla de su corazón. Lo que está diciendo es que tiene que ser algo que se ve afuera, pero es algo que está en el corazón. Átalos a tu cuello es como un collar que se pone. ¿Para qué las mujeres usan un collar o aros? Para hermosear, para adornar. Está diciendo la misericordia, verdad, el carácter de Dios tienen que adornar nuestra vida, pero tiene que ser un asunto del corazón, no solamente de afuera. Tiene que ser una obediencia genuina. Entonces la belleza de los proverbios se encuentra en cómo toman los principios de la ley del Antiguo Testamento, la Torá, y los aplica a la vida. Por ejemplo, la ley decía, Deuteronomio 6, decía que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice, las escribirás en los postes de tus puertas. Esto es lo que decía la ley, literalmente. Las escribirás en los postes de tus puertas. Entonces, cuando alguien salía de su casa, los textos que estaban en los postes de sus puertas, no se olviden que el hebreo se escribe en forma mucho más rápida porque son letras, símbolos, números. Cuando salía de su casa, parecía que estos textos le estaban diciendo, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas a estar? ¿Qué asunto vas a tratar? Tené cuidado con tu conducta. ¿Qué asuntos vas a hacer? Cuida tus palabras, presta atención a tu carácter. Escucha tu conciencia. Mirá que Dios nunca duerme. Y cuando regresaba a la casa, otra vez volvían a hacerle preguntas similares. ¿Dónde estuviste? ¿Cómo te comportaste? Dios te estuvo observando. Dios te estuvo mirando. Y esto era continuamente cuando entraban y salían de su casa. Pero sabemos que eso estaba en los postes de las puertas. Pero las presiones de la vida, las situaciones que uno pasa en la calle, los conflictos con personas, las circunstancias siempre nos juegan una mala pasada. Y la única forma de que nosotros podamos confrontar esto es que las palabras de Dios no estén en los postes de las puertas, sino que estén en nuestro corazón. Por eso Proverbios, Salomón toma de la ley y lo aplica en forma práctica en nuestra vida. Dice, sí, tiene que estar escrito en el poste de la puerta, pero tiene que estar guardado en tu corazón, porque te va a ayudar en un momento que lo necesitas. Y sabemos que es así, porque la Escritura nos da ejemplos de esto. Porque cuando las circunstancias apremiaron al reino del sur y los jóvenes fueron llevados en cautiverio, entre estos jóvenes cautivos fue llevado Daniel a Babilonia con otros jóvenes del reino. Y cuando se les obligó a comer la comida del rey, que eran comidas ofrecidas a los paganos, dice la Escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y él y sus 4 amigos fueron seleccionados para no comer la porción por la gracia de Dios, pero en su corazón Daniel había propuesto no contaminarse. ¿Por qué? Porque las palabras que Dios mandó no solamente estaban en los postes de la puerta de su casa, sino que estaban en su corazón. Y cuando llegó una circunstancia apremiante en su vida, Daniel pudo confiar en Dios cuando otros jóvenes judíos no lo hicieron, bajo la excusa de que estamos en una situación difícil, estamos lejos de nuestro país,
estamos en una situación que no sabemos lo que nos va a pasar, Dios va a entender si yo no hago ahora lo que la Biblia dice. Ojo, eso pasa cuando la palabra de Dios está en los postes y no está en nuestro corazón. Cuando apretan las tuercas, nosotros deshonramos a Dios y no hacemos lo que tenemos que hacer. La diferencia entre una cosa y otra es la vida de Daniel que marcó la diferencia. Entonces, todo esto es un ejemplo de lo cual es el fundamento. Quiero que vean, porque ahora vamos a ver los versículos, vamos a ir más rápido, en versículos 5 al 8, no vamos a verlo puntualmente todo, pero esto es un ejemplo, quiero mostrarles, es un ejemplo de cuál es el fundamento de la confianza en Dios, porque claramente hay un orden en lo que Salomón dice del versículo 1 al versículo 8. Y termina en versículo 4, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, con la palabra de Dios, que la guardás en tu corazón, que la atás a tu cuello, que seguís la misericordia y la verdad, la guardás en tu corazón. Entonces, el fundamento de la confianza en Dios, porque ahora viene, fíjate de Jehová de todo tu corazón, es la palabra de Dios, porque es absolutamente imposible profesar, confiar en Dios sin la palabra de Dios. Y esto quiero remarcarlo, es absolutamente imposible profesar que yo confío en Dios sin la palabra de Dios. Es decir, la gente que dice yo confío mucho en Dios, pero no tiene idea de lo que la Biblia enseña, no está diciendo la verdad. No se puede confiar en Dios si no sabemos lo que la Biblia enseña, porque no sabemos cómo confiamos en Dios. No tenemos idea, no tenemos el instrumento, no tenemos la instrucción. ¿De qué me decís confiar en Dios? ¿Cómo es Dios? No tengo idea, nunca leí la Biblia. Es un cliché que se usa, es una expresión trillada. Confiemos en Dios, confiamos en Dios, confiamos en Dios, pero no conocen la Biblia. Es mentira, no se puede confiar en Dios sin la palabra de Dios. Y eso es lo que Salomón está diciendo. Ahora, una vez que establece eso, quiere mostrarnos el ejercicio de la confianza en Dios. No es una disposición doble. Observen que tiene, como dijimos, las ata a su cuello, pero la escribe en la tabla de su corazón. Es una exposición externa, pero tiene un origen interno. Bien, vamos a ver el ejercicio de la confianza. Versículos 5 al 8. Acá es una moneda de dos caras. Quiero que piensen esto. Acá hay una moneda de dos caras. Es decir, va a darnos aspectos positivos y va a darnos aspectos negativos, pero realmente nos está diciendo es una sola moneda. Tenemos que ver las dos cosas. Cuando vemos un lado, lo positivo, sabemos que está lo negativo del otro lado. Cuando vemos lo negativo es porque lo positivo está al otro lado, pero es la misma moneda. Y el resultado que nosotros tenemos. Ambas están obrando al mismo tiempo. Yo quiero que miren, sigan con sus ojos, con su vista, porque quiero que vean esto de la poesía hebrea, como es el paralelismo. Observen, en versículo 5, el mandato, fíate de Jehová de todo tu corazón, está vinculado con no seas sabio en tu propia opinión. ¿Lo ven? Fíate de Jehová de todo tu corazón, no seas sabio en tu propia opinión. Luego dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Eso corresponde a teme al Señor y apártate del mal. Yo en mi Biblia tengo arcos hechos, ¿no es cierto? Flechas que unen una cosa con la otra. La promesa del versículo 6, Él enderezará tus veredas, se relaciona con la del versículo 8. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ese es lo precioso de la poesía hebrea. Entonces son declaraciones parecidas, pero no son idénticas. Es decir, confiar en Dios con todo el corazón no es lo mismo. Está diciendo, confiar en Dios de todo corazón no es lo mismo que no ser sabio en nuestra propia opinión, aunque lo primero no puede existir sin lo segundo. ¿Ah? No es lo mismo. Bien, ahora, antes de ver esto en detalle práctico, yo quiero recordar que Proverbios 3 está en consonancia con lo que ya viene enfocando el libro de Proverbios, que es que la sabiduría es humildad. La sabiduría es humildad. Y la necedad en Proverbios es sinónimo de soberbia. Sabiduría es ser humilde. Poner en práctica la palabra de Dios es ser humilde. Necedad es no tener en cuenta la palabra de Dios, es soberbia.
Y es como lo resume uno de los textos del final del capítulo 3. Observen versículo 34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, los soberbios son los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Y ustedes van a ver que a través del libro de Proverbios, el contraste, especialmente en capítulo 9, lo pueden ver, el contraste entre los sabios y los necios está sumamente marcado. Pero Proverbios 3 está diciendo, ser sabio es ser humilde, ser necio es ser soberbio. Santiago en el Nuevo Testamento y Pedro en el Nuevo Testamento, ambos utilizan este texto. Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dios resiste a los soberbios o da gracia a los humildes. Eso es lo que dice Santiago y lo que dice el apóstol Pedro. Yo lo que quiero hacer ahora es ayudarte a confiar bíblicamente. Ya dije que no es posible confiar en Dios a la perfección. Siempre quizás fallamos. Pero sí podemos crecer en la confianza en Dios. Lo que yo deseo es, como un mensaje único en este domingo, es que aprendamos en el 2025 a crecer en nuestra confianza en Dios, a animarnos a lanzarnos en los brazos de Dios. Quizá está como el papá, un poquito más cerca de la orilla de la piscina, de la pileta, y después se va alejando más. Pero que podamos lanzarnos, que podamos aprender a tener más confianza en Dios. Entonces, quiero ver básicamente 3 cosas ahora. ¿Qué es confiar en Dios? Veamos el lado positivo de la moneda. ¿Qué es confiar en Dios? Fíate de Jehová de todo tu corazón. La palabra fiarse allí es la palabra confiar, en el versículo 5. Y significa esto, significa estar absolutamente indefenso, como estar postrado en tierra. Es como la imagen de un siervo. Ahora no existe, nació por lo menos no en nuestra cultura, pero es la imagen de un siervo que está mirando a su amo y está esperando que le diga qué tiene que hacer. O también es la idea de un soldado que ha sido derrotado, un ejército ha sido derrotado y viene y se postra delante de su vencedor, de su conquistador. Esa es la idea de estar fiándose, absolutamente desprovisto de capacidad de hacer algo. Eso es confiar, es la imagen de un hombre completamente tendido sobre su rostro delante de Dios, expresando la impotencia que tiene y la necesidad absoluta de depender absoluta y completamente de Dios. Esa es la idea de confiar. Ahora, ya con esa idea, con esta imagen, estas figuras que yo te di, te das cuenta si estás confiando en Dios así o no. Porque lo que generalmente hacemos es estar delante de Dios como siervos o postrados como soldados, como siervos, decir, acá estoy esperando, pero te sugiero algo, Dios. ¿Qué te parece? O como el soldado que está allí ante su conquistador, pero le dice, sí, nos ganaron porque nosotros no nos dimos cuenta que usted, ¿te das cuenta? Tiene soberbia todavía. A veces somos así, decimos que confiamos en Dios. Pero es como ese niño que extiende los brazos para que su papá lo agarre porque no hay otro lugar de donde depender. Está esa piscina que cuando uno es niño parece kilómetros de gigante y el único lugar de depender para lanzarse es su papá. No hay otra cosa, no hay otro lugar, no me muestren salvavidas ni nada, son los brazos del papá. Esa es la idea de confiar. Y dicho sea de paso, lo voy a mencionar al final, es la mejor imagen del Evangelio. Porque el Evangelio nos dice que Cristo es absolutamente digno de confianza. ¿Y sabe lo que hace la gente cuando va a pedir perdón? Dice, ¿sabes Dios que yo no he sido tan malo como otras personas? Yo sé que soy pecador o pecadora, pero bueno, no soy como el otro, no soy como aquel. Yo trato de hacer siempre lo mejor. Eso no sirve, eso no es confiar en Dios, eso es decirle a Dios, vos moriste por mí, pero yo igual puedo ayudar para mi salvación. No es posible, no es posible, es gracia. El perdón de Dios se acepta solamente gratuitamente, no se puede pagar nada. Y cuando vos le estás diciendo a Dios que creíste toda la vida, que amaste a Dios, que te portaste bien, estás diciéndole a Dios que estás tratando de pagarle por algo que Él ya pagó en la cruz. El Evangelio es confiar, absolutamente confianza en lo que Dios ha hecho y nada de lo que yo hice. Absolutamente así es. Por eso es una buena imagen. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Entonces, ¿me siguen?
Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios como asunto principal del corazón, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, versículo 1, Salomón ahora indica que confiamos con todo el corazón. Está diciendo que lo que conocemos de Dios, para confiar en Él, lo que conocemos de Dios, lo conocemos por su palabra. Es decir, lo opuesto que dije antes cuando dije que la gente que confía en Dios pero no conoce la palabra de Dios está mintiendo. Ahora es todo lo opuesto. La gente que confía en Dios y conoce la palabra de Dios está diciendo, yo confío en Dios porque la Biblia me dice cómo es Dios. ¿Me siguen? Salomón está diciendo que confiamos de todo corazón porque confiamos en Dios de todo corazón porque conocemos al Dios que revela la Biblia. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, ya sabes cómo es Dios. Es misericordioso y compasivo, Dios es bueno, es santo, es justo. Confía en Dios. ¿Cómo sabes que Dios es santo, justo y es bueno? Porque la Biblia me enseña que es santo, justo y bueno. Confía en Dios. Es absolutamente digno de confianza. Dios es absolutamente confiable, hermanos. Su carácter hace imposible que mienta. Su sabiduría es tan perfecta que nunca comete errores. Podemos confiar en Dios. Sus propósitos son altos, son santos, sin motivos ocultos. Su amor es tan inmenso que nunca puede ser cruel, nunca puede ser cruel. Dios nunca está con un palo sobre sus hijos, jamás. Nunca es cruel con nosotros, es un Dios lleno de gracia. Su amor es inmenso, siempre está equilibrado con su perfecta santidad. Por eso tenemos que confiar en Dios con todo nuestro corazón. Cualquier cosa que sea menos de eso, cualquier cosa que sea menos que confiar en Dios de todo corazón, es un insulto. Un corazón dividido, una mente vacilante, son casi tan malos como no confiar en absoluto. Podemos confiar en Él, incluso en los momentos más oscuros, y Él espera que nuestra confianza siga creciendo. Como el papá que se aleja un poco más sin que el hijo se dé cuenta y el niño ve, pero confía, un poco más, un poco más. Él es digno de confianza. Ahora, es muy poético esto, parece. Sí, voy a confiar en Dios, pero al final del sermón, ahora en unos minutos, yo voy a mostrarles aspectos donde nosotros realmente mostramos si confiamos en Dios. Porque Dios no nos dice, confía en mí y la vida práctica, ¿qué hago? No, confía en mí nomás. Bueno, pero ¿en qué confío? Ahora vamos a ver. Entonces, la confianza no proviene de la mente, proviene del corazón, no es el resultado de razonar, es el resultado de creer lo que la Biblia enseña. Entonces, ese es el lado positivo, ¿eh? Confiamos en Dios por su palabra. ¿Cuál es el lado negativo? ¿Qué es confiar? El lado negativo, la otra cara de la moneda. Por así decirlo, ¿no es cierto? Se lee en el versículo 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Ser sabio en la propia opinión es la descripción que la Biblia hace de una persona que se va al infierno. Es decir, una persona que no se convirtió, una persona no regenerada. Esto es lo que describe Romanos capítulo 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo ya lo sé todo de Dios. Yo ya lo sé todo del cielo. Yo no necesito nada. Pero ojo, este aspecto de Proverbios 7, no seas sabio en tu propia opinión, puede estar presente en la vida de un hijo de Dios también. No hace falta que te lo diga, ¿no? Vos sabés que has sido sabio en tu propia opinión. Muchas veces has obrado no de acuerdo a lo que la Biblia enseña, sino lo que te parecía que tenías que hacer. Y es el orgullo que supone que entendemos bien y juzgamos bien entre el bien y el mal. Es el orgullo lo que nos hace hacer eso, porque cuando sabemos lo que la Biblia dice, miramos la opción que tenemos y vemos que es codiciable, es bueno a los ojos y para alcanzar sabiduría tomamos y lo comemos como hizo Eva. Nuestro propio consejo nos lo comemos, pero dejamos el consejo de la palabra de Dios. Sin embargo, el mismo proverbio nos menciona 5 cosas que no debemos hacer.
Y por lo tanto indica que, que tenemos la tendencia a hacerlo. Son ejemplos, observen. Ya que somos sabios en nuestra propia opinión y no necesitamos que se nos enseñe nada, fíjense lo que Salomón dice en versículo 27. No niegues a hacer el bien a quien es debido. Estoy leyendo por arriba, ¿no? Versículo 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Versículo 29. No intentes mal contra tu prójimo. Versículo 30. No tengas pleito con nadie sin razón. Versículo 31. No envidies al hombre injusto. ¿Por qué dice eso Salomón? Porque nosotros hacemos lo contrario. Nosotros envidiamos. Nosotros no hacemos el bien a quien es debido, nosotros no le damos a alguien cuando podemos hacerlo, nosotros hacemos daño a nuestro prójimo, nosotros tenemos pleitos sin razón, somos sabios en nuestra propia opinión. Ahora, se nos presentan distintas circunstancias en nuestras vidas, en decisiones que hay que tomar. Póngale matrimoniales, económicas, laborales, con nuestros hijos, financieras, lo que sea. Hay frustraciones, hay desalientos para enfrentar. Y si en esto nosotros nos apoyamos en nuestra propia sabiduría, termina siendo un grave error y sobre todo demuestra que no confiamos en Dios. Porque ya dijimos que creemos en el Dios de la palabra. Pero seccionamos la Biblia y confiamos en cosas que nos parecen que son positivas, pero no hacemos todo lo que la Biblia nos dice en ciertas áreas, matrimoniales, financieras, lo que sea. Nótese cómo sigue el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Recuerden que esta parte del texto es paralela a la segunda parte del versículo 5, es decir, no te apoyes en tu propia prudencia. Está diciendo, no te apoyes en tu propia prudencia, sino teme a Jehová y apártate del mal. Está diciendo lo mismo de otra manera diferente. Entonces, no apoyarse en la propia prudencia es tener temor de Dios. El temor de Dios en la Biblia es un tema extenso, pero significa que nosotros tenemos respeto y miedo de deshonrar a Dios. Sí, miedo de deshonrar a Dios. Entonces, la palabra de Dios es la que define lo que está bien y lo que no está bien. Cuando nosotros no escuchamos, nos apoyamos en nosotros mismos y somos sabios en nosotros mismos. Y digo, si no tenemos la información adecuada, no vamos a tomar las decisiones adecuadas. Si no tenemos la información adecuada, no vamos a tomar las decisiones adecuadas. Por ejemplo, se convierte un matrimonio. Vienen a los pies de Cristo, tienen sus hijos pequeños, aman al Señor, pero empiezan a escuchar de la Biblia cómo criar a sus hijos. Resulta que no habían entendido que la Biblia enseña que hay que disciplinar a los hijos. Y no estoy hablando solamente de la vara, que la Biblia habla sobre la vara, pero tener que disciplinar, tener que enseñar a sus hijos, instruirlos en su camino. ¿Qué está pasando? Son hijos de Dios, pero no tenían la información todavía. Y empiezan a confiar en Dios. Antes lo dejaba hacer a mi hijo lo que quería. Pero ahora la Biblia me dice que tengo que instruir a mi hijo en su camino. ¿Qué hago? ¿Confío en Dios y le enseño? ¿O le doy la tablet y el televisor a mi hijo todo el día porque así no llora, no grita, no patalea? Porque de así puedo hacer las otras cosas, ¿no? Típico para usar un ejemplo. O confío en Dios y le instruyo a mi hijo y me siento con él y paso tiempo con él y lo disciplino si es necesario. ¿Qué hago? Y ese matrimonio empieza a confiar en Dios. Deja de darle el televisor a sus hijos, deja de darle todas las cosas que son fáciles y empieza a confiar en Dios y enseña a su hijo cómo honrar a Dios y disciplina a su hijo y educa a su hijo. Y Dios bendice ese matrimonio. ¿Por qué? Por el contrario, cuando no lo hace, descubre un día que el proverbio dice, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, la parte negativa, digamos, es no seas sabio en tu propia opinión. Tené temor de Dios y apartate del mal. ¿Cómo sabemos lo que es malo? La Biblia nos enseña. Listo, cuando sabes que Dios deshonrarlo, no lo hagas. Eso es tener temor de Dios. Bien, y la tercera cosa que quiero decir es que es confiar el resultado esperado.
El resultado esperado es cuando realmente nosotros confiamos en Dios, creemos lo que su palabra nos dice. Así como iniciamos, yo quiero remarcar que acá, observen, en versículo 7 dice, los caminos y las veredas de Dios, en versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La idea de caminos y veredas ya está mencionada en Proverbios. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 19, dice, tales son las sendas o los caminos de todos los que son dados a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Cuando Proverbios o los Salmos hablan del camino, habla del tipo de vida que lleva la persona. Lo entendemos, ¿no? Andás a ver por los caminos que estás andando vos. ¿Qué le estamos diciendo? Fuiste por la cuadra de la calle Alberti y doblaste. No, estamos diciendo, andás a ver por el tipo de vida que estás llevando. Entonces, capítulo 2, versículo 13, también dice que las personas que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. O versículo 20, así andabas por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. ¿Ves que está ya mencionado? Entonces llega al capítulo 3, versículo 6, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es un beneficio. Confiar en Dios tiene sus beneficios. Ahora, el versículo 6 está asociado. Andar en los caminos de Dios es obedecer a Dios y es hacer lo que Dios ha dicho. Es decir, como dijo un autor, dijo, uno debe ver el curso de la vida desde una perspectiva de vista de pájaro, desde arriba, y no desde la perspectiva de la vista de un gusano. Ahí. Para que uno entienda la verdad de confiar en Dios, tiene que tener una vista de pájaro. Más adelante, observar lo que Dios dice. Dice un proverbio portugués, Dios escribe recto con líneas torcidas. Precioso, ¿no? Dios escribe recto con líneas torcidas. Vos confiás que Dios te va a enderezar. Entonces, hay una relación entre este versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, con el versículo 8. Es decir, es el resultado esperado de confiar en Dios. Observen, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Otra vez, esto es literatura hebrea, es una poesía, es una figura la que está usando acá. Porque alguno va a decir, Dios te va a sanar de toda enfermedad si confías en Dios. No es así, hay gente que muere, cristianos que mueren de cáncer o en accidentes. ¿Y dónde está el proverbio que dice que Dios va a hacer medicina para mi cuerpo? No entendiste lo que estaba diciendo. Es una figura, es una imagen. La figura del cuerpo y los huesos. No se van a acordar de esta palabra, ojalá que sí. Pero esto es una figura literaria que se llama merismo. El merismo es cuando usa solamente dos palabras para referirse a un todo. Ahora lo van a entender. Cuando yo digo, recorrió cielo y tierra. ¿Se dan cuenta? No estoy diciendo cielo y la estratosfera y luego tierra, las montañas, lagos. Estoy diciendo cielo y tierra. Estoy diciendo todo. Bueno, cuando la Biblia utiliza será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, está usando esa figura literaria. Está diciendo Dios va a proteger toda tu vida interna específicamente. Por eso empieza afuera y termina con los huesos, que es adentro. Y ese es el resultado esperado. Tiene que ver con salud. Pero es una metáfora. ¿Qué metáfora es la metáfora de la salud? David lo usa en el Salmo 32. Cuando callé se envejecieron mis huesos. Es la metáfora de una alteración mental, no estoy hablando de estar loco, sino de una alteración de angustia, de ansiedad. La persona que no confía en Dios vive en un estado de ansiedad, vive en un estado psíquico que está estorbado, tiene un disturbio interior, tiene falta de paz, siendo creyente, siendo hijo de Dios, no tiene tranquilidad, está incómodo, está estresado o estresada continuamente. Y Salomón dice que eso pasa por no confiar en Dios y ser sabio en la propia opinión. Mucho del estrés que padecemos en tantas ocasiones es el resultado de no confiar en Dios y seguir nuestra propia opinión. Si hacemos lo que Salomón dice acá, si somos consecuentes, si tenemos cuidado de aprender a confiar en Dios,
por lo que Dios dice en su palabra, vamos a ver resultados esperados en nuestras vidas más abundantemente. Vamos a tener medicina en el cuerpo y las veredas enderezadas. Como dije, y para terminar, quiero repasar el Evangelio. Ninguna cosa demuestra una confianza en Dios como arrepentirse y creer en el Evangelio. No hacerlo es tratar a Dios de mentiroso. 1 Juan 5, versículo 10 y versículo 12 dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No confiar en Dios es decir, Dios, no creo que Cristo y su muerte es suficiente para librarme de la condenación. Confiar en Dios, bíblicamente, es creer en Cristo, no solamente creer en Dios. Creer en Cristo, confiar en Cristo. 1 Juan 1:12, perdón. Mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Confiar es creer. Confiar es creer lo que Dios dice sobre Cristo. Dios dice sobre Cristo en Hechos 4:12, no hay, en ningún otro hay salvación y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, a los seres humanos, en que podamos ser salvos. No hay otro lugar. No es Mahoma, no es Confucio, no es Buda, no es Gandhi, no es el gobierno. El único en quien podemos confiar para salvación es Cristo. Confiar es obedecer al Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 5 dice que se predica el Evangelio para la obediencia a la fe. Obedecer. Es obedecer al Evangelio. Fuimos entregados a aquella forma de doctrina. Obedecemos a la justicia. Entonces, y termino con esto. En realidad tengo un montón más para decirles. Tengo como 3 páginas más, pero no lo voy a hacer. Ya sabía que no lo iba a hacer. Pero lo tengo anotado porque se los puedo mandar después por WhatsApp. Porque esto es muy importante. Es una lista de aplicaciones prácticas sobre la confianza en Dios. ¿Qué les parece? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y te apoya en tu propia prudencia. Ya sabemos que confiamos si conocemos a Dios. Pero Dios no quiere que nosotros tengamos una idea de que confiar en Dios requiere un máster de teología y el pensamiento de caminos teológicos profundos que solamente tienen algunas personas para confiar en Dios. Yo te voy a expresar algunas aplicaciones para confiar en Dios que demuestran que no sos sabio en tu propia opinión, pero que confías en Dios. Yo tengo 10 cosas acá y esas 10 tienen 3 cosas o 4 adentro, contextos de la Biblia, por eso le van a sacar provecho. Voy a mencionar algunas. Hábitos espirituales. Confía en Dios en los hábitos espirituales. ¿Cuáles? La lectura de la Biblia. Dios dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Salmo 1:3 dice, en su ley medita de día y de noche. ¿Verdad? Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16-17 dice que la palabra de Dios es inspirada, toda la escritura es inspirada por Dios. Lee la Biblia. Confía en Dios y lee la Biblia. Eso es lo que usted está diciendo. La oración, la Biblia dice que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Dice, sean conocidas nuestras peticiones. Confía en Dios. En vez de no orar, orá. Congregate. Pero total, si no voy, me congrego en mi casa, si tengo comunión. Pero eso es fiarse en tu propia opinión. ¿Por qué? Confía en Dios. ¿Qué dice Dios? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hechos 2:42. Todos los días escuchaban la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan y las oraciones. Vida familiar, como esposo. ¿Qué dice la Biblia como esposo? En Efesios 5. ¿Qué te dice como esposa? En Efesios 5. ¿Qué te dice como padre? En Efesios 6. ¿Qué te dice como hijo? En Efesios 6. En la economía, Dios dice que va a proveer, no te va a faltar ninguna cosa. Que Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Que damos a Dios de lo que tenemos. Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes. Que ayudamos a otros, si alguno tiene necesidad. ¿Qué dice Dios de confiar en el trabajo, en la ética laboral, no sirviendo al ojo, sino sirviendo a Dios? ¿Qué dice Dios de confiar en la salud, la soberanía de Dios en nuestra salud, el dominio propio de cuidar lo que comemos, lo que hacemos con nuestro cuerpo? Confía en Dios, que Dios tiene control, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Confía en Dios en cuanto al prójimo. ¿De qué forma? La Biblia dice que podemos evangelizar a otros. Esta es la forma de confiar en Dios. Para ayudar a otros les predicamos el Evangelio. Para ayudar a otros tenemos amistades que honran a Dios. Proverbios 13:20.
Confía en Dios para tu tiempo y prioridades. Administra tu tiempo bien. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios te está diciendo lo que hagas. No seas sabio en tu propia opinión. Planifica tu tiempo. Tenemos que ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Redimiendo el tiempo. Confía en Dios que tenés que redimir el tiempo. El sufrimiento. Confía en Dios y depende en las pruebas. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Tenés gozo en la dificultad. Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 al 4. Bienaventurados cuando se halláis en diversas pruebas. Confía en Dios orando en momentos duros. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Confía en Dios en cuanto al servicio de Dios. Tenés dones para servir a Dios. Primera de Pedro 4, versículos 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a otros. Confía en Dios. Tenés un don que Dios te ha dado. Discipula a otros, enseñándoles que guarden todas las cosas todos los días hasta el fin del mundo. Confía en Dios y hacelo, discipula a otros. Confía en Dios sirviendo a Dios con tus bienes. Confía a Dios planificando. Depende del Señor. Santiago capítulo 4. En lugar de decir, iremos mañana, compraremos, iremos, haremos esto y lo otro, tenés que decir, si el Señor quiere, iremos y haremos esto. Confía en Dios para tu planificación y ahorrar responsablemente. Proverbios, y termino con Proverbios 21, dice, versículo 20. ¿Se dan cuenta? Tengo un montón de versículos. Dice Proverbios 21, versículo 20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Ayer hablaba con un pastor que tenía que estar en una conferencia y que en esa conferencia tiene que pagar por él y por su familia, pero tiene que estar en esa conferencia. Y era bastante dinero. Dice, tenés bastante dinero. No, pero yo aparto todos los meses durante un año para eso. Ni lo siento, me dijo. ¿Se dan cuenta? Confía en Dios, porque la Biblia dice que hay tesoro precioso en la casa del sabio. Entonces, confiar en Dios es eso. Es conocer lo que la Biblia enseña sobre los hijos, sobre la economía, sobre el evangelismo y hacerlo. Eso es lo que Dios pide, que el 2025 te encuentre conociendo la Biblia para saber qué tenés que hacer en estas áreas. Yo después te paso la lista, podés mirar los versículos y confía en Dios de esa manera. Que Dios nos ayude. Y si no confiaste en Cristo como Salvador, esa es la forma que tenés que hacerlo. Tenés que arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Te agradecemos porque podemos confiar en Dios de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconocerte en todos nuestros caminos para que endereces nuestra vereda, porque ese realmente es el beneficio, es el resultado de confiar en Dios. Ayúdanos a conocer tu Biblia, tu palabra, para que sepamos en qué áreas tenemos que confiar y cómo debemos discernir lo que está mal en nuestras vidas y que no tenemos que apoyarnos en lo que a nosotros nos parece mejor. Te damos gracias porque lo harás, pero sobre todo gracias porque nos hemos lanzado en los brazos de Cristo para que nos salve y nos perdone. Sigamos haciéndolo durante este 2025. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.